Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es 3 de junio de 2017 y estamos, como es habitual todos los lunes, acompañados de Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Buenos días, Vicente. Hola amigos, ¿qué tal? Y tenemos también a Gustavo Pareja desde Guayaquil. Buenos días, Gustavo. Hola, buenos días. Y Mauricio Ramírez desde México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio. Hola, ¿qué tal, repúblicos? Muy buenos días a todos. Muy bien, pues nada, tenéis la palabra, adelante, cuando queráis. Gustavo. Sí, bueno, aprovechamos el inicio del programa para poder hacerles conocer a toda nuestra audiencia acerca del simposio que se va a celebrar en La Rioja. Claro, va a ser en honor a don Antonio, pero va a ser sobre un tema muy interesante para nosotros, que es la degeneración de la lengua española por parte de la política y especialmente en este caso del consenso político. Y si es que podríamos hacer una pequeña reseña de lo que podrían ser las intervenciones en lo personal, pues yo voy a dar una ponencia también, sería cerca de cómo el consenso político degenera el idioma a través de la persecución de aquellos que quieren mantenerse en el idioma natural, ¿no? En el idioma tal cual como ha sido ya por generaciones o por siglos, y que algún tipo de gente que no le gusta comienza a perseguir los ciertos espacios del discurso público para que lo modifiquen, ¿no? Porque las élites políticas que se meten dentro de ciertos círculos sociales, como los educativos, académicos, artísticos, quieren regular el lenguaje y lo van degenerando, ¿no? A medida que en estos centros de pensamiento, lugares de pensamiento, quieren obligar a todos los actores en esos espacios a modificar las palabras, que dejen de utilizar las palabras de uso convencional eh, por nuevas palabras creadas artificiosamente o de manera inorgánica para así poder tener totalmente restringido las fronteras del lenguaje, ¿no? Y que ciertos grupos que en teoría se sienten afectados por el lenguaje convencional ya no se sientan susceptibles, ya que ahora se están utilizando las palabras que a ellos les gustan. Vicente o Mauricio, si quieren opinar al respecto. Sí, mira, o sea, esto de lo que estás hablando realmente es eh, por muy sutil, pero es como un inicio de cierta policía del pensamiento, ¿no? A través de modificar el lenguaje y lo que puedes decir o no decir para no afectar a una minoría, al final lo que yo veo que en el proceso histórico del lenguaje está ocurriendo es que la relación entre significante y significado se va perdiendo y de repente empiezas a tener palabras que ya no significan nada, y aquellas que precisamente porque tenían contenido hacían sentir mal a cierta minoría dejan de utilizarse. Y el tema es que eso significa en el largo plazo que vas poco a poco perdiendo contacto con la realidad. Esa pérdida de contacto con la realidad te hace enteramente susceptible a que pueda ser controlado desde el poder, eh, desde tu, desde tu parte más íntima, que es cómo piensas, cómo elaboras, cómo creas conceptos, de manera que de lo que estamos hablando es que es un cierto tipo de dominio que está dirigido hacia tu interior, hacia, hacia la forma como determinas tus ideas y como determinas la base de tu pensamiento. Ese es el gran peligro de que este tipo de acciones sigan y sigan desarrollándose y sigan creyéndose un lenguaje políticamente correcto que nos desvincula de la verdad y los hechos fácticos de la realidad en la que vivimos, que nos lleva a un mundo completamente abstracto y desligado de esos hechos, ¿no? Ese es como el gran peligro. Más adelante dentro del programa abundaremos sobre otros temas respecto a cómo
este progresismo empieza a ser una policía del pensamiento, empiezan a aparecer libros prohibidos desde donde se supone que vienen protestando contra la intolerancia hacia las ideas, ¿no? Y ahora es como el mundo del revés, ¿no? Ellos mismos están haciéndolo y eso demuestra que en realidad no estaban enemistados con ese tipo de acciones, sino enemistados con no hacerlas ellas. Me refiero que al ser ellos víctimas de una censura, etcétera, hace muchos años, no estaban protestando legítimamente contra la censura, sino contra el derecho de ellos de ejercerla. Y eso es en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como el totalitarismo de la progresía. No sé si Vicente quieres comentar Sí, por más. supuesto. Empezar, pues bueno, felicitar a Gustavo por ser un ponente, por supuesto, Gracias. pero es que aparte de las personas brillantes no tan conocidas, como pueda ser Gustavo, están personas, pues bueno, que conocemos, como Albiac, como Tortosa, Sánchez Tortosa, sí, este de Argentina que va a presentar así. su libro, Vuela, por supuesto Dalmacio Negro, en fin, y muchas otras unas personalidades ya reconocidas, ¿no? Eh, como lo que estabais diciendo, es tomar conciencia, denunciar lo que de ese muchas veces comentado, ¿no? Del infantilismo al que se trata de someter a toda la sociedad, ese infantilismo, y elevándolo un poco a un riesgo de ser pedante, lo que Kierkegaard llama, ¿no? La fase estética. En esa fase estética que es la fase Superficial. superficial, en el sentido estético de superficialidad, por supuesto, Ujú. y de imagen y de solo preocupación de la proyección de una determinada imagen. Entonces, eh, eh, si Kierkegaard habla de fase estética, fase ética, que es el ser existencia, la persona que existe toma conciencia de su ética, de su forma de ser, de sus referencias, de sus criterios, de tomar criterios, etcétera. Luego viene la última fase de la vida, que es la fase de la fe o espiritual o contacto con la trascendencia, ¿no? Al margen de creencias. Pero este control del vocabulario trata de eso, ¿no? Es decir, no es casual. Como siempre, empezando por una hegemonía cultural que tratan Por de supuesto. además imponer de forma totalitaria en realidad, ¿no? Sí. Lo que es pues ese control del vocabulario y ese control sobre todo de qué tipo de estética tienes que tener o asumir, ¿no? La fase estética, como repito, decir que, o sea, que no pasemos de esa fase, solo es superficialidad, no hace falta tener, son eslóganes, son tópicos, son cosas y de ahí no tenemos que salir, ¿no? Y bueno, es decir, en ese sentido es todo un jaque. Este simposio es un jaque magnífico. Yo hablaba con Antonio en otras ocasiones de lo que había sido un punto de inflexión, va a ser un punto de inflexión y ha sido lo que es el contacto a nivel externo del MCRC con lo que es la oposición de Venezuela, ¿no? Y con lo que supone Alberto Franceschi, ¿no? Podríamos haber dicho que lo de Europa el informe de Papi y Roberto Centeno, pero bueno, cuando tenga un feedback, cuando tenga por fin respuesta, posiblemente también contribuirá a eso, ¿no? Pero Claro. ese romper a nivel internacional, el que el MCRC ya tenga contacto con algo real, que está ocurriendo además, y además que se ha posicionado y nos estamos alineando y estará presente, por cierto, Alberto Franceschi allí en el simposio. Es decir, es el comienzo que además de un jaque que se le hace a la sociedad. En términos empresariales en eso que los pedantes llaman el international coaching o marketing de coaching, es lo que se llama el océano azul. ¿Qué es un océano azul? Un océano azul es ese mercado que no, o bien que lo creas, bueno, el genio como Steve Jobs era capaz de crear mercado, ¿no? Inventar algo y encima todo el mundo quererlo, pero o descubrir un mercado que no tiene competencia, no hay nadie que transite por él, entonces te quedas gran parte de ese mercado, ¿no? Descubrir océanos azules, ¿no? Es la gran misión de los expertos internacionales y nacionales de marketing, Claro. ¿no?
Pues bueno, don Antonio ha estado décadas descubriendo ¿Cuál era? y anunciando un océano azul gigantesco a nivel intelectual y cultural, como es la tergiversación del lenguaje por todo un sistema de poder, ¿no? En este caso, y, y lo curioso, fíjate la cantidad de gente que podría beneficiarse de él. Quiero decir, académicos de filología, constitucionalistas, Claro, la falsificación intelectual, sociólogos, Vicente. la cantidad de gente que podría haberse, oye, hecho un nombre, qué bueno, vamos a hacer un... Nadie se ha atrevido, o sea, durante décadas, nadie se ha atrevido a entrar de lleno en algo así, ¿no? Entonces, bueno, después de décadas, por fin el don Antonio con el MSR decide mandar una flota entera por el Océano Azul, ¿no? Hacia poner el simposio. Oye, eso es un hack en toda línea, a toda la estructura cultural y social en España. ¿Qué van a hacer los académicos? A mí me preocupan los académicos, ¿no? Es decir, tendrán un problema serio. ¿Qué voy a hacer? ¿Salgo y digo mentira cochina? ¿Intentan hacer que eso no existe? Tendrán que responder a esto. Tendrán el sistema, ¿no? Entonces, aparte de que es importante los que podáis estar ahí y apoyarlo, yo sinceramente, y aun a riesgo de parecer algo cruel, estoy esperando con ansia y tal vez un poco morbosa curiosidad los efectos en todos los personajes de la academia, en todos los sentidos, en constitucionalistas, filólogos, sociólogos, historiadores. A ver, ¿cómo explican esto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Decir que Albiac es tonto? ¿Decir que Dalmacio Negro también estuvo en lo de Guinea? ¿Que tienen conjuntamente cuentas con don Antonio en Suiza? ¿Qué van a hacer? ¿Tendrán Hay que responder formas. a esto? ¿Tendrán que atacarlo, aunque Claro, sea? es que ¿Tendrán eso es que lo que van a negarlo? hacer. Lo Algo van a tener que atacar. Porque ya estamos alcanzando todos un cierto grado de exposición que ya para ellos va a ser dificilísimo ignorarnos, pues Vicente. Exacto. Entonces el ataque va a tener que venir. ¿Cuál será el ataque? Bueno, nos van a desprestigiar seguramente diciendo que somos elitistas, que somos de derechas, que es el ataque pertinente. Sí, que somos conservadores, que tenemos ideas anticuadas. No, Cuando gran parte del MCRC son gente muy joven y con ideas totalmente nuevas, ¿no? Somos de hecho de vanguardia. Es interesante el tema que hablaron los dos. Lo que tú decías, Vicente, la irrupción que nosotros hemos hecho ya en mercados grandes, ¿no? Mercados que existían, pero nadie sabía cómo llegar a ellos. Existían, ya existía un mercado de gente totalmente insatisfecha con lo que existía, además agobiada, no solamente, no solamente con aquiescencia, sino que estaban agobiadas y querían ver cómo reemplazan lo que hay. Y Venezuela para nosotros es nuestro caballo de Troya. Hay que verlo así. Es como el pensamiento del MSRC se mete en América Latina y ahí se va a esparcir como un reguero de pólvora por todas partes, porque eso no, la idea está muy bien concebida, es totalmente consistente y es atractiva. ¿Por qué? Porque es de verdad. Hay una élite política, la élite política gobierna a través de una dictadura estatal y la teoría lo describe en forma perfecta y la gente lo va a notar porque saben que lo viven. Simplemente que solo lo intuían, pero no tenían el pensamiento sistematizado y organizado para poder entender si realmente eso existía y cómo opera. Y ahora lo tienen. Y claro, y en lo que decía Mauricio, me encantó, porque ya entraste en temas de epistemología, psicología infantil. Eso ya lo explicaba Piaget, de cómo el ser humano va explicando su entorno desde la niñez a través del lenguaje, y el lenguaje ya viene predeterminado biológicamente en nosotros. Es decir, tenemos los seres humanos una capacidad de poder interactuar con el ambiente y crear simbología en la mente para poder explicarlo. Y una vez creada esa simbología en la mente para poder explicarlo, utilizamos esa misma simbología expresada en sonidos a otros seres humanos para crear nuestros círculos sociales. Y así es que nace el lenguaje, pero el lenguaje ya nace en la mente. Por eso don Antonio explica que la gramática enseña a pensar. Entonces, a lo que tú digas, Mauricio, es que durante siglos nosotros hemos elaborado
un sistema, milenios, un sistema de pensamiento en base a nuestra interacción con la realidad y creamos palabras para explicarlo. Ahora lo que quiere la progresía y el consenso político, la dictadura estatal o la dictadura del consenso, como le quieran llamar, es que ciertamente nosotros vemos una realidad, pero no la podemos expresar. Que hay que buscar formas comedidas de expresar la realidad o formas, mejor dicho, con eufemismos para expresar la realidad. Y eufemismos que no tengan nada que ver con la realidad objetiva que se tiene al frente. Fíjate, Por lo tanto, el título sí, perdón que te interrumpa, el del simposio es que va directamente al grano. Es claro, el consenso, ¿no? El consenso de formando, porque es no ya la constitución de tal o tal, no, es el consenso el que origina todo. El consenso, ahora se está celebrando el tema de las elecciones, ¿no? Del 77, ese consenso que lleva la constitución del 78, que por cierto no se cumple, ¿no? Es decir, cómo claro, las palabras ya no tienen por qué tener el mismo sentido. Es decir, jurídicamente, en el artículo, creo que es el primero o el segundo de la Constitución, habla de que toda se fundamenta, todo lo que trate de la Constitución, todo lo que se trate en este texto, bueno, la Constitución, sabemos que es una carta magna otorgada, pero bueno, Constitución, pone literalmente, se fundamenta en la unidad de la nación española. Se fundamenta. Vamos a ver, no hace falta ser, todo el mundo sabe que hay una jerarquía en lo que es, en todo lo que es el vocabulario jurídico y a nivel legal. O sea, a nivel legal, cualquier cuerpo jurídico tiene que tener una jerarquía, ¿no? Entonces, cuando tú en el artículo primero o segundo de un título primero o preliminar de una constitución, estás hablando de un fundamento, que todo tiene que fundamentarse. Podrás poner lo que quieras en la constitución, pero todo tiene que pasar por un fundamento, que es la unidad de la nación. Significa que nada puede salir por muchas cosas que hagan, nada puede salir de la interpretación que pase por ese fundamento. Es decir, tiene un valor jurídico directo. O sea, el fundamento no es una broma, no es una retórica. Y parte de esa denuncia que espero con seguridad se hará en el simposio es que todo se convierte en retórica, ¿no? En retórica en el sistema de partido ni en el consenso, ni siquiera el fundamento, solo con esa palabra en la Constitución se carga cualquier interpretación absurda que se ha hecho posteriormente hasta el Tribunal Constitucional de las segundas versiones de lo que se llaman la segunda generación de estatutos autónomos. Meter la nación en diversos estatutos de comunidades autónomas. No digamos todo lo que está pasando en Cataluña desde hace. Solamente con eso y no se cumple nada, ¿no? Importa más la retórica, importa más el establecer una estética. Esa es la prueba de que hay un totalitarismo, que hay una dictadura cultural. total, pues eso es Orwell. Y Claro. Eso es Orwell. el tema que creo que es importante mencionar es que efectivamente, ¿no? Es el consenso en España el que está, o sea, es decir, que no está sujeto a quien está en el poder, sino todo el sistema político de quien no está en el poder o está en la oposición, pero que está de acuerdo en el sistema político, es quien está promoviendo este tipo de pensamiento. Pero creo que uno de los aciertos del simposio y de cómo está planteado es que esto va más allá, es decir, y a mí me gustaría, Gustavo, que comentaras lo que habíamos comentado la semana pasada fuera del aire respecto a cómo los espacios seguros dentro de las universidades, dentro del mismo Estados Unidos, están generando que no se pueda decir, haya ideas y pensamientos que no se pueden decir en una universidad o que enfrentan una oposición violenta a la misma, creada por los famosos espacios seguros, que y hay un titular que me gusta mucho, ¿no? Como los espacios seguros están eliminando los espacios libres, que eran las universidades. Claro. Y el sentido de universidad en el original, etimológico, que era tener la mayor cantidad de ideas posibles, discutiéndose y conversándose y generando más pensamiento. Me gustaría, creo que fue muy esclarecedor lo que comentaste sobre Peterson y sobre los demás temas que muestran también esta parte más global de este reto de la deformación del lenguaje como forma de control político. Claro, es que es global. Ya estamos nosotros en la era de la aldea global, eso ya es de la década de los 90. Entonces lo que se busca es
una moneda única, un estado único y un lenguaje único, sino cómo los vas a poder unir. Y el lenguaje único es lo que la progresividad determina qué es lo que se puede decir o no. Y en Estados Unidos, ciertamente, los políticos no pueden imponer el lenguaje, porque la clase política no tiene un dominio sobre la sociedad civil. Sin embargo, hay maneras eh, de cómo el consenso político puede penetrar la sociedad civil, y eso lo hacen a través de la hegemonía cultural, como lo decía Vicente, ¿no? Penetra ciertos círculos culturales claves, estratégicos, y se va a regar las ideas que tú desees, y estas serían las ideas del consenso, ¿no? Entonces las ideas del consenso bipartisano norteamericano se riegan por dos medios específicamente. Luego hay subcanales de distribución, por así decirlo, pero son dos los importantes. Uno es los medios de comunicación, que son un cartel corporativo estatal, una maquinaria de propaganda. Y el otro medio o el otro canal es la academia, las universidades, que en su mayoría en Estados Unidos son privadas, pero financiadas por los grupos económicos que a su vez son dueños de los mismos medios de comunicación o son los mismos que financian el establecimiento bipartisano político de los Estados Unidos. Entonces, claro, si ellos van a poner su dinero en lugares en donde se produzcan ideas que sean beneficiosas a su consenso político. Entonces, cualquier tipo de idea disidente o idea nueva sería peligrosa. Entonces se comienza a controlar también en las universidades el lenguaje y de la misma manera en los medios de comunicación, ¿no? Pues los dueños de los medios de comunicación son los que deciden qué se pone y qué no se pone. Entonces comienzan a hacer un lenguaje controlado en los medios de comunicación para poder darle a entender a la audiencia de que ese es el lenguaje a seguir, y a su vez la academia hace lo suyo produciendo a los intelectuales y a la élite académica ya con una tabla de lenguaje que pueden utilizar, ¿no? Y todo aquel que se salga de esa tabla de lenguaje que se debe utilizar es atacado. Es el caso de lo que decías de Milo Yiannopoulos, de Jordan Peterson, el famoso psicólogo de Harvard y de la Universidad de Toronto, Ben Shapiro, abogado de Harvard, que también es periodista. Todos ellos que son unos de derecha, otros no son de derecha, son simplemente contrarios a la progresía, sin ser, son liberales clásicos. Iban a dar conferencias en diferentes universidades de Estados Unidos, por ejemplo el caso de Milo Yiannopoulos en Berkeley, y fue un caos que no lo querían dejar dar a él la conferencia porque dice que el lenguaje de él es incendiario, ataca a los grupos vulnerables. Ojo, Milo Yiannopoulos es homosexual, pero como está en contra de la progresía, no tienen, lo quieren tapar porque lo peor que le puede pasar a la progresía es que uno de sus propios grupos vulnerables o protegidos sea un contrario, que es el caso de Yiannopoulos, ¿no? Y así se ha dado. Sí, dime. ¿Por qué ha surgido en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que cualquiera puede ver, ¿no? Lo que son las conferencias TED, las famosas conferencias TED, los TED Talks, los TED Talks. Totalmente libres, ¿no? Fuera de las universidades. Yo he visto, claro, he visto incluso, yo he visto a McChrystal, al general McChrystal, sí, haciendo una conferencia TED, ¿no? Sobre liderazgo, etcétera y tal. ¿Tú te imaginas a McChrystal yendo a una universidad en España? Una locura. Claro, de entrada tendría que entrar también con sus tanques, porque si no, no entra. Claro, no. Si entra, no sale. No, si entra, no sale. Sí. O sea que, o por ejemplo, es una cosa terrible. La Singularity University, ¿no? La Universidad de la Singularidad que se ha creado en Estados Unidos. Sí. Es que por lo menos en Estados Unidos tiene una sociedad civil capaz de enfrentarse de alguna forma a todo eso, ¿no? Y la gran tragedia es que países, desde luego, casi posiblemente todos los hispanos, pero empezando por España, desde luego, es incapaz, ¿no? Y esa es la gran labor y esa gran primera piedra que es este simposio, ¿no? Para claro. Claro, es que, Vicente, mira, todo arranca por un sistema de pensamiento. ¿Por qué en Estados Unidos la sociedad no se deja esclavizar? Porque como los americanos ganaron su libertad en una guerra, oponiéndose a un estado imperial, porque lo que había era un estado imperial, los americanos siempre, desde los padres fundadores, han tenido la premisa de que
cualquier tipo de monopolio de violencia hay que verlo con sospecha. Y que a su vez, todo tipo de idea promovida desde aquellos que sean monopolistas de violencia hay que verla también con sospecha. Entonces, los espacios de pensamiento de la sociedad civil en Estados Unidos siempre han buscado mecanismos para salirse de lo que los políticos están manejando. Entonces, tú tienes el tema de las TED Talks. Digamos que ya los políticos se están metiendo a las universidades y las intentan controlar, etcétera. Bueno, la misma sociedad civil va a buscar canales alternativos para hacer llegar sus ideas y utilizan foros que no son auspiciados por los sponsors comunes o están fuera de las universidades y forman las nuevas universidades no institucionalizadas, ¿no? Son, bueno, no son instituciones realmente, son instituciones sociales, pero son universidades no convencionales, ¿no? O universidades No que son controladas por el itinerantes, no poder. controladas por el poder, claro. Y el arma de destrucción masiva, bueno, que yo siempre le digo a don Antonio para molestar, que es el intelecto, le dice que sí, es peor que una bomba atómica, pero bueno, la vía para que esa arma de destrucción masiva se vuelva realmente letal es el Internet. Y es a través del Internet mediante el cual nosotros hemos descubierto los TED Talks, todo tipo de intelectual como Jordan Peterson y a don Antonio García Trevijano. Yo especialmente lo conocí por Internet, no lo conocí de ninguna otra manera. Y Yo lo reencontré, imagínate, lo por reencontraste. internet, ¿no? Lo Quiero tenía que te des perdido, cuenta, llevaba 10 años Vicente, perdido y lo... date cuenta de algo, de que tú dices, claro, ¿qué sucede en Europa? Que todos lo único que pueden ver, es decir, el horizonte del europeo termina en lo que el Estado aprueba o no aprueba. Lo que el pensum académico dice es lo que la Oficina Estatal de Educación ha aprobado. Bueno, tienes tú ya en el caso de España, este canal, tienes al MCRC a través de Radio Libertad Constituyente y Libertad Constituyente TV, en el cual todo este tipo de pensamiento apócrifo fuera del canon, tú puedes tener acceso, pero acceso masivo, ¿no? Y la manera como este canal puede instruir, pero no es educar, instruir a la gente en materia política es tan potente como lo podría hacer todo el conglomerado universitario de España. De hecho, aquí la gente aprende muchísimo más que en todo un semestre de estudio. Y don Antonio y Dalmacio y Roberto Centeno han dado prácticamente durante 3 o 4 años en este canal cátedra de altísimo nivel científico que en ningún otro lugar lo vas a tener. Y créeme que este canal puede competir con las universidades, de hecho lo hace. Si los nuevos intelectuales Yo van a salir de aquí. suscribo lo que dices, justamente digamos, las posibilidades que abre el Internet y es lo que puede hacer que la sociedad civil desarrolle un tipo de pensamiento fuera de los cánones que están diciendo. Y precisamente por eso hay o sea, muchas previsiones de que la libertad que hay en Internet pueda ser coartada en un Claro, futuro muy cercano. Estamos, digamos, ese tema de luchar contra el terrorismo y demás a través de restringir libertades a través del miedo ha permitido que tanto en Estados Unidos como en Europa la gente acepte más restricciones, más espionaje, se muestre cómo incluso las pantallas se espían y la gente pueda vivir con eso sin irse sobre su gobierno. pasión de Está basada en servidumbre, el miedo, Mauricio. es pasión de servidumbre y por el miedo que tiene, ¿no? Claro. Pero yo invito a la audiencia a que busque este tipo de conductas en los diferentes gobiernos. Seguramente nos escuchan de diferentes países y cada quien podrá encontrar en pequeñas noticias que se van filtrando ahí, que a lo mejor no tienen mucha entidad a nivel aislado, pero que dan una probada, una sutil muestra de a qué tiende este sistema y a qué incluso digamos, los que supuestamente vienen como de fuera del sistema, como son los progresistas o como podrían ser Podemos, ¿no? En Estados Unidos, en España, lo muestra, ¿no? Y ahí yo quiero mencionar una noticia muy pequeña, ¿no? De la semana pasada, donde Carmena multó a una feria militar por delitos de odio. Ese es el titular. Ante este titular, a ver, ¿de qué delitos de odio hablamos, no? Y les voy a citar, si Por favor, adelante. este tema me deja, que
la multa viene de que los organizadores no tenían un control específico de los libros que se vendían ahí y que ¿Qué? algunos de ellos, y cito, edulcoran o trivializan la idea del genocidio mediante libros que se vendían en varios de los stands. A través de, ¿De y cuál los genocidio? investiga a través de una unidad que se llama de gestión de la diversidad. Aparte Ah, de decir que una unidad de gestión de la diversidad, aparte de orwelliana o de Fahrenheit es la, Pero del 451, genocidio checa, judío, es la Carmena checa. defendiendo eh, ¿seguro? ¿De genocidio judío te pero refieres? entonces, Es una guerra no, civilista, pues, a lo ¿no? que se refiere es que había como libros seguramente ligados a historia del nazismo, alguna cuestión así, ¿no? Sí. Respecto a hacer cierta apología de la violencia o Claro. del racismo, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, lo que está detrás es que hay ciertos libros que un organizador debería prohibir para poder tener un evento Claro. libre de lenguaje de odio. Entonces, cuando estamos hablando que la gente que supuestamente ha sufrido mucho bajo la censura y ha sufrido mucho bajo la policía del pensamiento, está buscando crear una policía del pensamiento para que no se digan ciertas cosas o para que la gente controle los libros, cuando ya estamos hablando de libros prohibidos, pues imagínate esto llevado a más, ¿no? O sea, llevado a más es el control total del Internet. Y yo creo que cada quien puede encontrar en su país algunas notas de este color en donde sean partidos de supuesta derecha o de supuesta izquierda, hay cierto consenso hacia esos controles del lenguaje, de los libros, de lo que se puede decir y no se puede decir. En México, por ejemplo, se destituyó a un director de televisión universitaria por expresar en una columna su opinión respecto a un cantante famoso, respecto a Juan Gabriel, y como eso no es popular, el totalitarismo del troll acabó haciendo que lo obligaran a renunciar, ¿no? Entonces, por todos lados empezamos a ver síntomas de alerta muy graves sobre el control del pensamiento. No sé si ustedes tienen alguno ubicado, ¿no? En sus diferentes contextos, pero Por favor, la en verdad es que Ecuador es es muy un escándalo. preocupante, ¿no? En Hombre, Ecuador es un creo escándalo. creo que hay una asociación que se llama MCRC que acaba de ser denunciada por Por odio, ejemplo. ¿no? Por Por apología del delito y del terrorismo. apología, exacto, ¿no? En una conferencia que se dio en Canarias, me parece. Mira, en Ecuador es una Pero locura. que al final se demostró que era un periodicazo, que no existió tal denuncia. Hubiera sido bueno que la ponga. Al final, eso no, mira, ahora, no, eso no lo sabía, ¿en serio? Yo Al final supe no es, eso, no estoy al ¿cómo? 100% Yo no seguro, sabía pero eso. supe Yo que hubiera se preferido que había sea serio. publicado, que se había Miguel, ¿sabes algo denunciado. de esto? Miguel, Miguel. Ah, ah, claro, sí, de si él habla, acuerdo, de acuerdo, Sí, está claro, si él de habla acuerdo. no puede salir en la producción. Bueno, pero que, mira, en Ecuador es una locura. En Ecuador existe ya hace unos 4 o 5 años una ley de comunicación, lo que es una ley de control de información estatal, ¿no? Que los contenidos son regulados por el Estado, los canales de televisión, si no se acogen al canon estatal, son extorsionados por el gobierno a través de multas. ¿Ya? Y si no cumples con las multas y continúas en el incumplimiento, sanciones a la cadena, ¿no? Más fuertes, como que pierda, te saquen del aire o puedes perder la concesión del radioespectro que el Estado te ha otorgado, ¿no? Entonces, es un sistema de extorsión para poder controlar la opinión política. Claro que en Correa llega apoyado por todos los grupos que nunca habían estado antes en la contienda política en el lado del poder, ¿no? Entonces, todos estos grupos de reivindicación marxistas, ecologistas, etcétera, llegaron con Correa y se beneficiaron del correísmo para poder poner provisiones en la Constitución favorables y así también en leyes de segundo orden, orgánicas o no, para los grupos vulnerables, etcétera. Entonces, tú tienes que en la Constitución del Ecuador forma parte de la Constitución la Pachamama, la naturaleza, eh, eh, todo, todos los artículos y sustantivos que estén en la Constitución del Ecuador no están en neutro, sino en masculino y femenino. Todas, todos, ecuatorianos, ecuatorianas, ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Entonces,
en el Ecuador la manipulación y distorsión del lenguaje en forma ya totalmente repugnante y vergonzosa está en la Constitución. Y si ya está en la Constitución, ya simplemente viene de arriba para abajo y se ha metido en todo. Se ha metido en todo. Los medios de comunicación también tienen que sostenerse al canon, por más que intentan algunos medios de comunicación forzajear con el gobierno, se arriesgan a lanzar información para que después le venga la extorsión estatal a través de multas, ¿no? Y bueno, en las universidades está también comenzándose a dar el control de lo políticamente correcto. Y hay resistencia de académicos que no quieren incluso de los rectorados, también de las universidades, que no quieren arrodillarse ante el gobierno, pero tienen que buscar algún mecanismo, ¿no? Para poder zafarse del control, y lo que hacen es que hablan las cosas en voz baja o simplemente evitan caer en las circunstancias que podrían llevar a un lenguaje políticamente incorrecto. Pero de todas maneras, eso ya es consentir o al menos dejarte imponer el poder, ¿no? Porque ya simplemente has tenido que modificar tu accionar para poder evitar caer en el supuesto de hecho que conlleva sanción, ¿no? ¿Qué os parece si pues pasamos aquí, nada más un último comentario? En México, por ejemplo, no vino exactamente, o sea, no vino inicialmente a través de leyes y temas así, de arriba hacia abajo, sino llegó a través de el que lo empezó a utilizar, lo de mexicanas y mexicanos, fue Fox, y porque le daba, o sea, la gente lo percibía muy bien, lo percibía como incluyente y demás. Ahí está un poco el juego perverso, ¿no? Parece una cosa, pero en realidad eso llevado a más es lo que van a denunciar ustedes en el simposio. Entonces, no, digamos, ahora quienes más defienden el lenguaje políticamente correcto, justamente no es el gobierno, sino son la academia en México, la universidad en México es la que más, y la oposición en México. Entonces la oposición constantemente está como mirándole la plana al gobierno para que utilice todo lo más políticamente correcto que hay, porque bueno, el gobierno al final es el PRI de vuelta, entonces no están tan acostumbrados a eso, no están acostumbrados a ellos dictar las reglas y no seguir las de los académicos, ¿no? Pero sí es, digamos, de una o de otra manera en todos nuestros contextos esta manipulación del lenguaje está tomando forma y es algo que yo coincido con. No quiero decir Vicente, nada de la palabra jaque. paz, de la palabra paz en Colombia, imagínate, de la palabra paz. Diálogo. Sin comentario, podría estar ahí hablando, prefiero pasar al siguiente tema. Ya hemos hablado, lo de la paz ha sido uno de los más demagogia que jamás ha habido en la historia. Creo que se estudiará el tema de la manipulación de la paz, ¿no? De ese concepto. Pero bueno, y guerra, por supuesto. Entonces, si queréis, me imagino que nos llevaremos a media hora con, por supuesto, nuestro total apoyo al simposio y esperemos que para que todo el mundo vaya, de fuera, de dentro de España, fuera y de todas las formas posibles. Por favor, que el evento va a estar fabuloso, muy entretenido y además de un nivel cultural altísimo. Muy bien, pues si os parece, hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora, amigos. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es. Hola amigos, ya estamos de vuelta. Tiene la palabra Vicente Ferrer, que creo que nos va a comentar algo al respecto de Cataluña, de las últimas noticias que hay sobre el tema del referéndum y demás. Así que adelante, Vicente, cuando quieras.
No, pues teníamos, creo que casi obligado, aunque comentamos en su momento, creo que fue la semana pasada, la anterior, bastante sobre todo el tema nacional y todo lo que supone todo este absurdo, ¿no? del independentismo, pero claro, está en primera página del diario El País, que trágicamente sigue siendo el de más referencia, por las razones que hemos comentado muchas veces, y en el que pone literalmente en su portada, pues bueno, que están haciendo un segundo borrador de la ley de ruptura de la Generalitat. Esta es muy buena, ¿no? Pues ya solo con eso podríamos tener una hora de conversación. Ley de ruptura de la y el titular es: un foro de modelo bolivariano haría la Constitución catalana. O sea, por fin el país se fija en nuestros programas, ¿no? Pues, del MCRC, y entonces, en concreto, alguno nuestro particularmente, en un foro de modelo bolivariano. ¿Y por qué? Pues bueno, porque aquí pone también eh, que así que habrán los foros, un foro social constituyente que pudiera estar representado también por ¿cómo se llama esto? Las asociaciones, ¿no? Y organizaciones sociales, además de los partidos políticos, ¿no? Imagino que, pues bueno, como medio del tercio de municipios, me aseguro que el municipio estará, porque claro, necesitan los alcaldes, estará un tercio de votación, no sé, directa, digo yo, asociaciones. Me pregunto cómo será el voto de la representación de las ONG o de las asociaciones civiles. ¿Cómo es? ¿Quien se inscriba y ya tiene una asociación o que con un número? En fin, reclamando un foro social, evidentemente evitando una asamblea, un presunto congreso de electores, directamente eligiendo a sus representantes, por supuesto. Y esa es la noticia, ¿no? Que el país parece ser, pues, escandalizada, como que están sacando a raíz de ese presunto borrador del proyecto de ruptura, ¿no? De la Generalitat. Y ahora, pues bueno, comentáramos eso. Si queréis. Ruptura. A ver, Sí, Vicente, utilicemos ese término. ¿Ruptura de qué? exacto. Intuyamos, ¿no? ¿Ruptura de qué? Pero la ruptura, por ejemplo, en el tema político, creo que esa palabra se hace famosa con Don Antonio, porque estoy seguro que si llegó a América Latina, porque acá se ha hablado de ruptura democrática, eso tiene que haber surgido de los círculos democráticos a la caída del régimen franquista o previo a la caída del régimen franquista, ¿no? Lo que yo paso a la transición, así que probablemente quien acuñó ese término fue Don Antonio. Eso significa romper con algo que impera en un determinado momento para pasar a algo nuevo. Aquí, ¿cuál sería la ruptura? Que seguirían gobernando los mismos, solo sin el control, Exacto. los pocos Claro. controles que hay en Madrid, ¿no? Eso no es ruptura Pero alguna. además hay otro tema con la ruptura ahí, ¿no? Que claramente no existe, que es que creo que estamos hablando de un evento de carácter constitucionario, donde sin base Sí, claro. social, el propio poder, desde un poder constituido, plantea el hacer una constitución. Entonces, como eso viene desde arriba, no hay momento en que tú puedas demostrar la ruptura, y pues estamos hablando nuevamente de la designificación de las palabras, porque se oye muy bien, ¿no? El romper pues, supuestamente, yo creo que está ideologizado el término en relación a romper con Madrid o romper con España, ¿no? A eso Claro. va, a eso va. Diré eso, A eso ¿qué significa? Hacer creer que ruptura es romper con los 200.000 millones o 120 o 150.000 millones de euros que les tocaría como parte de Claro. la deuda española, o con los que ya debe aparte 50.000. Ruptura con eso, no van a Claro. pagar nada. ¿Ruptura con qué? Con todo el sistema ferroviario, todo el sistema viario, todo el sistema de comunicaciones. ¿Qué hacemos con los satélites? Le damos un pedacito, todo el sistema, todo, o sea, ¿qué hace? ¿Cómo partes a Cataluña? Es que es imposible, literalmente. O sea, es algo bestia, ¿no? Hace una guerra total, pones ahí fronteras y por supuesto empieza de cero, pero de cero no, mejor de menos. O sea, empieza bueno, vamos a la civilización, es una casita primero, luego, ¿sabes?
¿cómo vas a separar Cataluña? Primero habría que definir qué es, pero bien, ruptura, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene esa significación, se trata de ser ese engaño político, ¿no? De romper, ¿no? Que es imposible, por otro lado, imposible. ¿Cómo Claro. rompes tú y con qué? ¿Con responsabilidad con quién? Y la parte de población que tengas y los municipios y los que hayan dicho que no, que sí, en fin, eso es simplificar al máximo para engañar, ¿no? Para crear una idea imposible de ser real, ¿no? De corresponderse con la realidad. Solo ya en el enunciado de la ley. Luego, por otro lado, porque claro, si quieres tu ruptura, ¿cómo es? Desconexión, como hablaban de desconexión, ¿eh? Oiga, desconexión, lo de Ariel Sharon era desconexión, pero desconexión de poner muros y no haber ni línea telefónica de rodear ciertos territorios. Eso es desconectar. Claro, ¿Qué vas a hacer? claro. Desconectar. Una desconexión física. Eso es Claro, lo que decía Sharon, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a desconectar? Las empresas sí que te van a desconectar a ti. Claro, bueno, por supuesto. Te van a desconectar. Oye, pero es que si los políticos en España tuvieran algo de coraje, harían lo que es lo lógico, extorsionar a Cataluña con la amenaza de pasarle la cuenta. Claro, pero si A ver, si te quieres irte, no hay más es sí, facilísimo. pero por supuesto. O sea, además, mira, Vicente, si ya son Ya lo todos hizo España, odiosos, ojo, claro, perdón, el ¿cuál no? pequeño paréntesis. Lo hizo España en 1640. Hay una rebelión por los impuestos, la unión de armas del conde duque de Olivares. Se revela Portugal, que por fin se independizó definitivamente. Claro, con una diferencia. Portugal tenía ya una tradición de 2 siglos de haber estado en una independencia real, de haber sido un reino, mientras que Cataluña estaba conectada por todas partes con él. Claro. Entonces, se separa Cataluña y bueno, ya volveréis, campeones. Se murieron de hambre. O sea, en varios meses se murieron literalmente de hambre, pidieron auxilio al rey Franco. El rey Franco dijo que sí, espérate que te voy a mantener, y tuvieron que 20 años después, no fue como lo de 1700, que era una guerra civil y se conquistó a la fuerza, y había una guerra civil. No, en 1640 y tantos son los mismos condados los de, por favor, nos unimos de nuevo a la corona, porque si no se morían de hambre, es decir, porque era imposible la desconexión, porque era una locura, ¿no? Pero bueno, Eso es a lo que voy. A ver, si aquí los políticos de España tuvieran algo de valentía, aunque los critiquen por lo que sea, que le pasen la cuenta, pues esa sería la amenaza, a ver si es que los otros son capaces de hacerlo. Los otros dicen lo que dicen, los de Cataluña, porque saben que no tienen los pantalones, los políticos que están en Madrid, para pasarle la cuenta para la separación. ¿Saben qué? Pero por supuesto, porque, a ver, si fueran oligarquías políticas competitivas, que no lo son, sino que ya están consensuadas, entre mafiosos compiten por el territorio, ¿cierto? Es como la guerra de carteles o la guerra de mafias, ¿no? Están compitiendo, matándose entre ellos para ver quién se queda con el poder. Como el poder ya lo tienen y está fraccionado entre ellos, ya no se pelean. Son simplemente discusiones de segundo orden, y las discusiones de segundo orden no ameritan una guerra de pandillas, ¿no? Entonces tienen que ver cómo lo solucionan, y por eso no van a esta acción nuclear. El botón nuclear sería, en España, para matar el tema de Cataluña, ni siquiera la persecución penal, sino el tema fiscal. El tema fiscal. Y nadie lo va a aplastar porque no les interesa. Yo la verdad es que no sé si es posible que dentro del actual régimen político que tiene España, si es posible que la separación de Cataluña algún día se dé. Yo, sinceramente, no lo creo. Porque están, están todos juntos, acostados ellos en la misma cama. Y la separación de Cataluña sería un divorcio, no podría. Porque involucraría tener que romper el consenso. Es como pegarse un tiro en el pie. Sí, me hago entender o no. Sí, no, quieren provocar otro consenso, que desgraciadamente, y ahí está, por eso es tan importante, ¿no? Para los que no hemos tenido a lo mejor una cultura, digamos, republicana muy, porque la referencia era la segunda, que no era precisamente del agrado de todos, pues el adoptar la República Constitucional, es decir, es que es la única vía precisamente para preservar la nación, y no por preservarla, sino porque es la realidad nacional,
la nación española, porque si no, los políticos del consenso y el régimen de consenso perfectamente, pero es que son capaces de acabar, ¿no? Es decir, es lo que dijo en un momento, me acuerdo de la reina Sofía, ¿no? En un momento dijo, bueno, no hay problema, hombre, en un momento dado se hace una confederación y ya está. Total, con llevar ella la corona, con que haya un elemento... desgraciadamente, el riesgo, el peligro que todo el mundo ve, que nadie se cree, bueno, nadie, cualquier persona que tenga los dedos de frente no se cree que Rajoy vaya, si es necesario, llegar a las últimas consecuencias, que ya tendría que haberlo hecho, como ya explicó don Antonio en su artículo sobre el estado de excepción, es que van a ir a un consenso. O sea, este régimen, el sistema de partido, siempre necesita ir a un consenso. Porque si no, alguien se puede caer, o mucha gente se puede caer de la oligarquía, ¿no? Entonces, y ahí está el tema. Luego, aparte, está que por ahí en medio hayan unos tarados antisistema y de todo, que son los de las CUP, que evidentemente nadie en su sano juicio puede creer que una mayoría social vaya a dejarse gobernar directamente por las CUP, ¿no? Para una gente que dice que la familia no tiene que existir, que tiene que existir como la tribu, ¿no? Los niños, o sea, eso para decir una pincelada, ¿no? Las CUP son, bueno, una gente probablemente que más que en la cárcel muchos necesitarían un psiquiátrico urgente, ¿no? Eso son una secta. Sí, absolutamente. Eso es secta, pero dura. Claro que es secta. Entonces, la sociedad catalana y de la población catalana no está tan loca. O sea, está cierto. Entonces, al final, desgraciadamente, esta gente, el régimen que tenemos ahora, desde luego no va a imponer. Yo no lo veo, es decir, van a ir a intentar un consenso. Dios sabe cómo, ¿no? Es decir, ya veremos cómo, pero intentarán provocar un consenso. Vicente, ahora que acabo de ver las imágenes del fútbol que están pasando en la producción, sí. Es interesante una Cataluña separada, ver al Barcelona disputar el campeonato de Cataluña contra el Girona. Otras cosas. Parece una tontería, pero ¿qué van a pedir? O sea, parece una tontería, pero ¿qué van a hacer? ¿Cambiar las reglas de todo el fútbol mundial? Porque las reglas son muy estrictas. Tú tienes una selección por cada país que tenga una liga. Claro. Sí, perdona. Sí. Entonces, si tú te separas, tienes que hacer tu liga. Tienes que hacer tu liga, ¿no? Al menos que te federes, y tengas como Rusia o Estados Unidos o Argentina. Lo que durará, ahora por eso, esos son estados, naciones. Claro, por eso te digo, tienes que federarte, que es una locura. Entonces, la excepción, y fíjate lo que le pasa, el Reino Unido, porque por tradición y tal, se apuntaron selecciones y tienen que hacerla. Lo lógico sería, oye, mira, no, tenemos cada uno nuestra, o cada uno nuestra selección, pero nos dejáis tener una liga que así sería mucho más fuerte y competitiva para toda la Gran Bretaña. Un carajo, le dices. Os aguantáis, queréis mantener vuestra tradición de selección cada inglesa, uno tiene su liga. Tenéis cada uno vuestra liga, os jorobáis. Y Inglaterra no va a volver a ganar un mundial en su puñetera vida. Claro. Evidentemente. Entonces, yo tampoco perdería. Yo creo que se están incluso disolviendo entre más o menos ese empuje político. No, ¿por qué? Pues, ¿qué está detrás de eso? ¿Hacia dónde van? Es decir, lo veremos si realmente se atreven a algo realmente serio, ¿no? Que les lleve a la cárcel directamente. Ya veremos. Por eso, entonces, esta noticia, imagino que el diario El País, pues trata de poner alguna postura en contra ya de esta actitud para empezar a obligar a entrar en negociaciones, ¿no? Claro. Yo creo que es para eso, es para obligarlos a negociar y sacar algún tipo de rentabilidad económica. La separación de Cataluña que persiguen sus élites es una separación nominal, es decir, separarse de alguna manera en que en el estatuto legal haga notar que son más independientes de lo que son actualmente y que le den mayor financiamiento fiscal y al mismo tiempo más atribuciones administrativas. Porque no les conviene, y ellos saben que no les conviene dejar de ser algo del todo. Tienen que seguir en el todo, pero con alguna modificación en las reglas de juego.
Es decir, el país no creo que pretendan ser como Estado. Totalmente independiente no creo que pretendan ser. Por eso si ellos les propusieran el federalismo, seguramente lo aceptan. Claro. Seguramente lo aceptarían. Otra palabra sin sentido y deformada. ¿Qué federalismo va a haber en España? No, lo sabemos. Estamos metiéndonos en el teatro, pues, claro. ¿no? Claro, pero en el teatro lo aceptarían, ¿no? ¿Tú te imaginas un federalismo de verdad? Primero, dos problemas. Federalismo de verdad, como hemos dicho muchas veces, es que haya respeto a un Estado central, o sea, a una administración federal. Así es. De entrada. Y segundo, ¿tú te imaginas que en un territorio del tamaño de España que cada autonomía tuviese su código civil, su código mercantil y su código casi penal también? Bueno, ¿por qué os creéis que en Estados Unidos, que es una llamada nación continente por su tamaño, por qué creéis que en Estados Unidos de cada tres abogados del planeta, 2 son de Estados Unidos? O sea, de cada 3 abogados de todos los por la multiplicidad de ordenamiento jurídico. Claro, la multiplicidad de ordenamiento jurídico, sin duda. Pero claro, ya funciona porque cada estado allá es del tamaño de un país, ¿no? Y aparte, la verdad es que los padres fundadores de Estados Unidos fueron brillantes y lo hicieron de una manera tal en que todo lo que no esté regulado por la Constitución pertenece a los estados. Exacto. ¿Ya? Y lo que la Constitución le permite al Congreso hacer es simplemente leyes orgánicas de viabilización de los poderes ya otorgados constitucionalmente al Estado, y entre ellos la cláusula de comercio, que es para regular el comercio interestatal y desde toda la unión de la federación hacia el exterior. Y perdona, también para los gastos. ¿Estás seguro? Sí. O sea, no, en este momento me lías. Creo que es al revés. Lo que no esté regulado no pertenece al Estado federal. Pertenece al Estado federal y eso está de nuevo recogido en la 10ª enmienda. Todo aquello que esté regulado en la Constitución y atribuido al Estado federal es del Estado federal. Todos los poderes no delegados al Estado federal, según la 10ª enmienda, recaen en los estados que están federados, y si no está en el ordenamiento jurídico de los respectivos estados, en el pueblo de cada estado. Pero tú sabes que cada estado tiene su propia constitución. Entonces, si cada estado en su constitución no tiene ciertas atribuciones, es porque el pueblo no se las ha dado y recae en la soberanía del pueblo de cada uno de los estados. Por lo tanto, el Estado federal solamente tiene los poderes que la Constitución taxativamente le ha otorgado. Y la misma Constitución de los Estados Unidos establece ciertas vías o cláusulas para que el Congreso viabilice leyes, en este caso serían como leyes orgánicas para nuestros ordenamientos jurídicos, Vicente. Viabilice leyes para poder implementar los poderes otorgados constitucionalmente al Estado central. Es decir, no podrían crear nuevos, solamente leyes para hacer operativos los poderes que ya están otorgados. No pueden crearse poderes nuevos, es decir, el Congreso no puede crear poderes nuevos. Tuvieran que reformar la Constitución, que eso ya sería el poder constituyente derivado o el poder constituyente originario derivado, que no sería el constitucionario, sino que es la facultad de renovación o de modificación de la Constitución delegada al Parlamento, y ahí podrían crear nuevos poderes del Estado. Es por eso que el tema en Estados Unidos, desde la era progresista de los años 20 y 30, de que los precedentes de la Corte Suprema han violentado precisamente la 10ª enmienda de la Constitución, ¿no? Y además se han ido en contra de los fallos de las Cortes federales y de la Corte Suprema tienen efecto en todo Estados Unidos, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, en el tema de materia constitucional, cuando tú apelas ante los circuitos de apelación federales, que tienen varios circuitos de apelación, por el tamaño del país, la decisión de ese tribunal de apelaciones federal lo que hace es que pone una suspensión, ya sea a una norma o a la disposición administrativa que ha sido impugnada, pero no es revocada ni dada de baja como inconstitucional. Solamente que se suspende exactamente con el travel ban de Estados Unidos. El único que tiene el poder de dar de baja o de declararla inconstitucional es el Supremo. Pero lo increíble es que las cortes estatales pueden ponerle la suspensión, y si se apela se va ante los circuitos de apelación federales, que también pueden sostener esa suspensión, y finalmente se da de baja ante
ante la Corte Constitucional, ¿no? Pero el sistema norteamericano está muy bien integrado, pero hay que tener en cuenta que incluso estando bien integrado, siempre va a existir el riesgo de que quiera haber manipulación de la ley y manipulación de los políticos para aumentar el poder del Estado, ¿no? Y eso en Estados Unidos se está viviendo. Eso en Estados Unidos se está Sí, pero viviendo, ¿no? hay una lucha ahí, digamos. No, es que eso es lo extraordinario de Estados Unidos, que la lucha está. Entonces, así como el Estado ha venido creciendo, también pueden ganar aquellos que tengan una interpretación más originalista de la Constitución y reducir el Estado dentro del canon constitucional, pues, ¿no? Entonces, en Estados Unidos eso es posible. En nuestros sistemas de oligarquía de partidos es imposible, porque no opera un sistema constitucional, opera un sistema de partidos, ¿no? Entonces, opera una componente oligárquica y ya lo único que puede funcionar ahí es que te metas al grupo de la oligarquía y dar las directrices que puedas modificar en el momento, nada más. Sí, ya que como nos hemos ido bastante, a ver si podemos tener algún minuto más para llegar a lo de Estados Unidos, ya que estamos en Estados Unidos. ¿no? Sí, Trump, tocarlo rápido. ¿no? Quedan, o estaremos ya en la hora, imagino, ¿cómo está eso? Bueno, aunque sea 5 o 10 minutos, yo creo que vale la pena, perfecto. con lo que está pasando con lo de Trump, digo, pienso, ¿no? No sé. Claro. Directamente, vale. Claro. Bueno, digo algo rápidamente y ya pues comentáis. Vamos a ver, en este momento se ha iniciado una campaña espectacular, vamos, en todas las televisiones del mundo prácticamente, es decir, y en todos los redes y medios, ¿no? Es decir, lo que ha puesto en Trump en su Twitter, ¿no? De esa broma, que además que ya sabemos que ha retuiteado, ¿no? No la ha creado él. A mí me extrañaba que la crease él, porque bueno, tenía conocimientos técnicos para poner la cara de CNN en una escena de Wrestling Catch, me parece, en la que un personaje era él, por cierto, el Wrestling Catch es de los y está pegándole a un señor y entonces hay al que le pone el logo de CNN. Bueno, eso ha sido casi, parece que es anatémico, ¿no? Hay que decir, a todo esto se está juntando con todo el cuestionamiento, había atacado, había insultado a una presentadora y a un presentador en temas políticos. La CNN había ya respondido como un comunicado diciendo que no era demasiado juvenil para la dignidad presidencial, ¿no? Ese comportamiento y tal. Y bueno, todo esto que parece una tontería, pero tal repercusión está teniendo, creo que no es casual. Creo que ya se va a abrir un nuevo frente, una nueva posibilidad en ese ataque constante desde el principio contra Trump, que es el de que está inhabilitado porque está mentalmente incapaz. Se debería incapacitar, ¿no? Es decir, mentalmente este hombre está loco, empieza a dar notas y habrá que plantearse en serio ya hemos visto cómo todo lo de tanto lo suyo con sus negocios internacionales como lo del tema de Rusia, es decir, no ha resultado y con toda la campaña que ha habido, lo de Comey ha sido un desastre total, un fiasco, ha hecho un ridículo completo. Han venido eso que nunca nadie más ha comentado, salvo nosotros, esas 5 circunscripciones que tenían que volverse a votar de la Cámara de Representantes y especialmente a esa 6ª circunscripción de Georgia, ¿no? La que, no 20, ¿no? Como decía, me equivoqué, 60 millones de dólares se movilizaron, la mayor campaña política de elección para una circunscripción de toda la historia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, la mayor movilización de toda la historia, no tiene precedentes. El candidato Ossoff, demócrata, tenía 6-1, 6 veces más de presupuesto. ¡Qué locura! Que la oponente republicana, que daban por hecho que iba a perder, porque Trump había estado con ella y había salido en su campaña electoral en algunos mítines. Se movilizaron, el Latin Vote se movilizó en masa. Bueno, debían haber más activistas demócratas que votantes en la circunscripción 6ª de Georgia, ¿no? Ni lo dudes. Seguramente. Pero eso que no te quepe la menor duda. Pero vamos,
solo hispanos Sin duda. tasaron en 12.000, solo los hispanos. Por Dios. Eh, y va y pierde. Es decir, no ha trascendido, pero en los últimos días, es decir, en el Watergate, en el edificio demócrata, dimitió hasta los vedeles, ¿no? Los de las entradas Claro. dimitieron también. Y es una de las grandes razones que Obama se había movilizado, aparte de porque esta semana pasada ya dijimos que era lo de Obamacare, Claro. se movilizó personal, algo inaudito que jamás había pasado en la historia. Y lo bueno es que los republicanos no se quejaron, ni la Fox. Es decir, porque era tan aplastante la derrota demócrata que les daba hasta pena denunciar, bueno, el presidente Obama está haciendo algo que rompe el consenso sobre expresidentes desde Washington, pero es que, claro, pobrecitos demócratas, alguien tendrá que liderar algo. Entonces, y esta semana ha ocurrido, es decir, lo de el healthcare, que, bueno, un señor pues muy avezado como el presidente, el jefe de la mayoría del Senado republicano, que es McConnell, Mitch McConnell, ¿no? Sí, Mitch McConnell. Viejo zorro de la política, pues bueno, ha pospuesto, ha visto que todavía no había un acuerdo. Había Ron Johnson, el senador de Wisconsin, ya incluso ha hablado con Obama y estaba y todavía tienen que llegar a un acuerdo, como vosotros habéis apuntado. Bueno, lo hemos apuntado desde hace tiempo, curiosamente, con este grupo, el Caucus, Freedom Caucus, tiene que haber están negociando directamente. Ya sabemos, le decía Mauricio el otro día que no había referencia en prensa, ya empieza a aparecer referencia en prensa que sí. Y aquí la clave es la negociación con Freedom Caucus para llegar a los... Y por eso han atrasado la votación a después del 4 de julio, por cierto, 4 de julio, que es estamos en la fiesta nacional. La fiesta nacional, la declaración de independencia. Que por cierto, que Estados Unidos, su declaración de independencia se basa en el momento en que decidieron ser independientes, por cierto. No en el hecho, no en el levantamiento de armas, que fue el año anterior, la famosa mañana de abril en Lexington, ¿no? En la que, bueno, unos pobres de una aldea pues se asomaron con armas por si acaso pasaba por ahí el ejército británico porque iba a confiscar unas armas y como vieron a unos tíos armados disparar, bueno, y ahí empezó el intercambio de fuego, ¿no? Es decir, ese es precisamente en ese momento. Y bien, y ahora lo que parece es ese... bueno, faltaba un pequeño hecho que se ha atrevido, por ejemplo, por lo que decíamos antes, ¿no? Justamente en esta semana, para más INRI, para más meterle el dedo en por políticamente correcto, Obama, precisamente en esta semana del orgullo gay, ha suspendido la orden de Obama de los transexuales poder acceder al ejército, ¿no? Además, justo en esta semana. Bueno, desde luego a Trump le gusta lo que es en fin, la lucha, ¿no? La lucha pública, esto está claro. Mucho. Le encanta. Le encanta. Que por cierto, vamos a hablar del tema de la transexual, pues porque parece un poco absurdo, pues como mínimo, no voy a decir yo que tenga o no razón, pero simplemente pues lo que se aduce es que si una persona acaba de transformar su físico tan drásticamente como cambiar el sexo, a lo mejor habría que plantearse si puede llevar armas pesadas entre sus manos, ¿no? Más o menos a nivel psicológico, ¿no? Si tiene la suficiente estabilidad. Eso, solamente el planteamiento, eso, bueno, ha metido el dedo en el ojo de una forma aplastante. Vamos, ni me imagino nadie ligeramente, someramente atreverse a plantear algo así en este momento en España. Sería... No, en Estados Unidos sí se plantean esas ideas, en España sería imposible, pues, para que lo crucifiquen. Y nada, era un poco plantear este que básicamente es esta nueva batalla de todo lo que es la mass media norteamericana y que si opináis igual, opináis, estamos para establecer criterios. Si creéis que puede ser ese análisis de que vayan ahora a abrir ese camino, ¿no? Intentar ese camino de que está mal de la cabeza para dirigir, hablando coloquialmente, para dirigir la Casa Blanca, ¿no? Claro, a ver, varias cosas. La verdad es que Donald Trump
como personaje público, como personaje de la cultura popular y como él se exhibe al público, como instrumento él de propaganda, él es un genio. Es extraordinario para la comunicación social y es él. Es un talento de él. Y esto de haber aparecido en la lucha libre y todo este tipo de cosas, simplemente ha engrandecido su figura, como con el show, el reality TV show que él tenía, El Aprendiz. Eh, todo la manera como Donald Trump siempre ha aparecido desde los años 80 es extraordinaria. Él tiene una habilidad especial. Entonces, los medios de comunicación les cuesta atacarlo porque él es un maestro para la contradicción, para las respuestas, para las bromas, para hacer quedar mal a los demás. Es su manera de ser, es un personaje pintoresco, como dice don Antonio, y tiene una habilidad de lenguaje eh, que le es natural, ¿no? Él, en el tema de la lucha libre, eso fue creo que en un WrestleMania, él es amigo del dueño de la WWE, que es Vince McMahon, que de hecho la esposa de Vince McMahon, Linda McMahon, es ministra, es miembro del gabinete de Donald Trump. Creo que se encarga de la cartera de pequeñas empresas. ¿Ya? Todo este tipo de cosas siempre Donald Trump lo hizo con una finalidad, no querer engrandecer su fama, que a su vez le daba prestigio a sus negocios. Y es por eso que él siempre se mantuvo relevante. Y la gente lo que hace es que aprovecha todas las cuestiones que Donald Trump ha hecho en el pasado para engrandecer su figura, ¿no? Entonces, utilizaron el tema de la lucha libre para hacer quedar mal a los medios de comunicación, especialmente a CNN, como que Donald Trump los derrote, los lanza abajo. Y la respuesta de los medios de comunicación, especialmente de CNN, ha sido un escándalo de proporciones impresionantes, ¿no? Y se demuestra que tienen una forma de pensamiento de niños de kindergarten, ¿no? De jardín de infantes, porque reacciona diciendo que eso es violento, que cómo puede ser que el presidente de los Estados Unidos tenga esa actitud infantil, que cómo puede ser que participe en ese tipo de cosas que son totalmente ofensivas. Claro, pero cuando ellos ofenden o cuando ellos hacen cualquier tipo de calificativo o recurren al lenguaje incendiario o incluso a ideas que son infantiles, nadie las puede criticar, ¿no? Entonces, lo que habíamos comentado nosotros tras cámaras es que no puede el establecimiento tolerar bromas. Han llegado al punto en que las bromas para ellos son incluso más poderosas que las mejores construcciones intelectuales, porque las bromas desnudan lo que en verdad ellos son, que no son más que una religión de la estética, que es lo que tú decías, Vicente, ¿no? Pura superficialidad. Entonces todo el edificio de ellos se les cae porque no hay nada de fondo, no hay ningún tipo de profundidad que ellos tengan como sustento, como base para su sistema de creencias. Es solamente impresión e imagen. Entonces, con este tipo de memes, de tweets, etcétera, se les viene todo guardabajo. Las bromas están haciendo el trabajo de lo que en el siglo XIX y en el siglo XVIII la ilustración hizo a través de profundidad filosófica. Hoy lo están haciendo simplemente la burla y el desacreditar al sistema como absurdo, estúpido y ridículo a través de bromas. Y ya el utilizar profundidad filosófica se volvió de segundo orden. También lo hay, ¿no? En toda esta gente que se burla del sistema, pero no es la primera arma de ataque. La primera arma de ataque es tratarlos a los otros como unos niños, porque se ponen en ese lugar, ¿no? Y es que también son como campanazos, ¿no? O sea, bueno, no hablo del video de Trump, sino de la forma como como Yiannopoulos o otros comunicadores alertan a la sociedad sobre algunos peligros. O sea, el tema es si no te mueven con un título o con una sátira o con una ironía en el título que te alerte y que te lo haga leer, no hay forma que entres en ese tipo de pensamiento por lo políticamente incorrecto que es. Entonces, Claro. es la única forma de provocar una reacción que en algunos, como en el caso de la periodista del CNN que entrevistaba a Yiannopoulos, ni siquiera provocó que leyera el artículo, provocó Claro. que lo atacara, que lo cuestionara, que dijera que su artículo es ofensivo y en la entrevista se ve como ella no se había dado cuenta que era una sátira, que era una ironía. Claro. Se da cuenta en el momento de la entrevista porque ni siquiera leyó el artículo, que el artículo iba en otro sentido, ¿no? Pero en cambio para las personas que ya tienen más apertura, segura es la forma de presentar una idea, ¿no? O sea, esa parte humorística, satírica
de exponer un titular de manera que tengas que leer el artículo y te des cuenta de una idea que está en contra de lo que el mainstream media está diciendo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Eso demuestra lo endeble del sistema de creencias, ¿no? Se vendrá guardabajo, cuestión de tiempo. Yo creo que por el tiempo ya no tenemos tema de abordar, pero seguramente la siguiente semana podremos abordar el tema de sexo y género, que también es muy importante en lo que está pasando en los sistemas educativos de nuestros países, ¿no? Y también, por cierto, hablando de educación, que fue muy importante el tema en Chile bueno, que ha ganado Piñera, ¿no? Y lo que significa y cómo influye también ahí, por cómo distorsionó allí la política también, la corrección política, ¿no? Los papeles también de la supuesta derecha, el Frente Amplio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo comentaremos también. Muy bien. Bueno, pues si os parece, creo que ya llevamos algo más de una hora. Lo podemos dejar por hoy aquí, así que nada, simplemente agradecer como siempre todos los lunes por su presencia a Vicente Ferrer, a Gustavo Pareja y a Mauricio Ramírez, así que nada, pues un placer. Gracias. De acuerdo, un saludo a todos, hasta el programa siguiente.